permiso de la audiencia, vamos a continuar con el doctor Negrete, que en los próximos 20 minutos, ojalá sean 18, nos va a dar su conferencia. El doctor Negrete es cardiólogo, electrofisiólogo, trabaja en varios centros de Cali, el Centro Médico en Banaco, Clínica de Occidente, y nos va a hablar de las arritmias. Acabo de perder, doctor Miranda, el programa, entonces el doctor Negrete nos va a hablar de muerte súbita en el deporte, pero no estratificación, sino, doctor Miranda. De arritmias, no claramente de muerte súbita, de arritmias en general en el deporte. Exacto, perdone, doctor Negrete. El doctor Alberto Negrete nos va a hablar de arritmias en el deporte. Muchas gracias, doctor Alberto Negrete. Prenda su cámara, por favor. Bienvenido, doctor Negrete. Es un tema de mucho interés, el tema de arritmias y deportes, todo lo que pasa a nivel mundial con los deportistas cuando no se han sabido manejar esta parte. Y tenemos múltiples casos y múltiples consecuencias de perder personas muy valiosas. Bueno, ya estoy ahí compartiendo mi pantalla. ¿Pueden ver mi...? Claro que sí. Sí, doctor Negrete. Bueno, muchas gracias, doctor Pava, por su amable introducción sobre arritmias en deportistas. Y muchas gracias al comité organizador, al doctor Miranda, por permitirme compartir con ustedes este importante simposio. Vamos a hablar en general de arritmias en deportistas, porque se tiene el concepto clásico que todo lo relacionado con ejercicio es igual a salud. Y es verdad que el deporte en general es salud, pero hay una cantidad de beneficios que aporta el ejercicio y hay una cantidad de desventajas cuando nos pasamos de la dosis del ejercicio. Los beneficios del ejercicio incluyen no solamente beneficios cardiovasculares, disminuyendo la mortalidad, la enfermedad coronaria, la presión arterial, sino también beneficios neurológicos, disminuye la ansiedad, disminuye la demencia, disminuye el riesgo de ACV, endocrinológicamente puede disminuir de peso, disminuir la diabetes y mejorar el colesterol. En la parte musculoesquelética es sabido que el ejercicio es una de las bases para disminuir la osteoporosis y oncológicamente también se ha demostrado que puede disminuir algunos tipos de cáncer. Últimamente hay un boom del deporte recreacional, se ha disparado en nuestro país y en el mundo entero. Por ejemplo, el ciclismo. Hoy en día en Colombia es muy frecuente ver grupos importantes, grupos gigantes de ciclistas en las carreteras y en las calles practicando ciclismo. De tal forma que se han desarrollado ciclovías que actualmente son la mayoría de las veces insuficientes. El deporte recreacional no solamente produce un mejor estado físico, sino un estado mental y anímico mejorado. Esto hace que las personas se creen retos mayores cada vez con el deporte recreacional y con el ejercicio, y lo que produce que el entrenamiento sea mayor, más intenso y prolongado, pasando la línea benéfica del ejercicio. Todos sabemos que el ejercicio tiene una dosis benéfica y el exceso de ejercicio prolongado va a producir efectos deletéreos en el sistema cardiovascular. Por ejemplo, aquí vemos estos ciclistas subiendo esta montaña. Esta es la etapa de montaña que se correrá el próximo martes en la Vuelta a España. Pueden ver ustedes el declive de el ascenso tan severo de esta montaña que tendrán los corredores con un gran esfuerzo cardiovascular y que no creo que produzca beneficios al sistema cardíaco y neurológico. De tal forma que el ejercicio de alta resistencia puede producir daños en el corazón. Es cierto que una dosis excesiva de ejercicio
Nosotros tenemos incluso algunos compañeros electrofisiólogos que están practicando ciclismo y sabemos que están alrededor de los 50 años. El ejercicio, el ciclismo, es un deporte de alta resistencia y puede producir aumento de los riesgos cardiovasculares. Agudamente puede producir aumento de muerte súbita, aumento de infarto del miocardio, disminución de la función ventricular. Claramente hay un aumento de las enzimas cardíacas después de un ejercicio agudo, con aumento de las troponinas, aumento de las CPK y aumento del ProBNP. Ya sabemos que puede haber muchos problemas cardiovasculares con el ejercicio de alta resistencia. En la semana pasada murió este futbolista de la selección Colombia sub-17 en un partido amistoso que se disputaba en la ciudad de Manizales. Y después de la pandemia se realizó la primera carrera ciclística en Europa en el mes de julio, y durante la primera carrera ciclística post pandemia murió este ciclista belga a los 13 kilómetros de empezar la competencia. Este ciclista profesional nos demuestra que el ejercicio intenso en algunos casos favorece claramente las patologías cardiovasculares. En este cuadro vemos cómo la incidencia de mortalidad aumenta comparado con pacientes, con personas que son sedentarios. La posibilidad de mortalidad es mucho mayor de una persona que practica deporte intenso que una persona sedentaria. En cuanto empezamos a hacer un ejercicio, una actividad de ejercicio moderada, la posibilidad de enfermedades y de muerte cardiovascular disminuye, pero en cuanto se pasa de una cantidad de METs por minuto, por semana y por horas, que son recomendadas generalmente menos de 5 horas por semana, la mortalidad aumenta de forma significativa. Para demostrar esto, el grupo de Barcelona, dirigido por el doctor Brugada, y el grupo de Canadá por el doctor Natel, realizaron este estudio que publicaron en Circulation con ratas experimentales que sometían y compararon dos grupos. Un grupo de ratas sedentarias y un grupo de ratas que eran sometidas a ejercicio intenso durante 16 semanas y que le hacían electrocardiogramas y ecocardiogramas seriados. A las 16 semanas se hizo, antes del sacrificio, se les hizo un estudio electrofisiológico y posteriormente se hicieron tomas con microfotografía para el análisis del grado de fibrosis y presencia de marcadores de fibrosis. La respuesta de esto demostró que las ratas que eran sometidas a ejercicio intenso por las 16 semanas y que equivale a 10 años de ejercicio intenso, mostraron unos cambios de fibrosis significativos y que claramente estos cambios de fibrosis van a favorecer las reentradas para arritmias tanto auriculares como ventriculares. Sin embargo, el ejercicio es dependiente de algunas cavidades. Podemos ver como en las ratas que eran sometidas a ejercicio extremo había un crecimiento de la aurícula y mayor fibrosis en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda y especialmente en el ventrículo derecho y muy poco en el ventrículo izquierdo. Esto fue realmente muy importante. Se demostró que las arritmias ventriculares originadas por ejercicio excesivo se originan casi siempre en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho entonces es el eje de las arritmias ventriculares, como se demostró en este estudio electrofisiológico, donde era fácilmente inducible una taquicardia polimórfica en el paciente que había sido sometido a ejercicio extremo, mientras que en los sedentarios era muy difícil inducir las taquicardias. Lo mismo sucedió con la inducción de fibrilación auricular. Estas ratas eran fácilmente inducibles, se les inducía fibrilación auricular las que eran sometidas a ejercicio extremo. También se ha demostrado que el volumen de la aurícula aumenta dependiendo de la cantidad de ejercicio. En cuanto el ejercicio se vuelve extremo, la aurícula izquierda va a presentar severa dilatación que favorece la fibrilación auricular. Los cambios cardiovasculares en el deportista
está más que demostrado, con cambios estructurales, funcionales, eléctricos y periféricos que van a favorecer la formación de arritmias y en algunos casos la muerte súbita. Y hay un gran problema para nosotros en la consulta, y son aquellos pacientes deportistas profesionales que llegan para revisión, para chequeos. A mí, por ejemplo, me ha tocado atender muchos deportistas profesionales del Deportivo Cali, nuestro equipo local, y la interpretación de este electrocardiograma no es sencilla, pues las propias adaptaciones fisiológicas del corazón del deportista se manifiestan con cambios en el electrocardiograma que pueden semejarse a los encontrados en pacientes con cardiopatía. Por ejemplo, nos llega este paciente, un atleta profesional asintomático, al consultorio, y al hacer un electro encontramos este electro que es claramente anormal, con una bradicardia importante y unas ondas T negativas muy grandes. Este paciente, la pregunta es, ¿puede seguir compitiendo este deportista con estas ondas T negativas? Y es que la interpretación electrocardiográfica del deportista debe incluir el sexo, la edad, la raza, la historia familiar, la historia personal y la historia deportiva con el tipo de deporte. No es lo mismo un deportista que juegue golf a un ciclista que haga deporte de alta intensidad, y también hay que preguntar si alguna vez se ha dopado o no. Los hallazgos electrocardiográficos en los atletas se dividen en hallazgos normales en el electrocardiograma, que van desde valorar los criterios de voltaje hasta los criterios anormales del electrocardiograma. Algunos ya los comentó el doctor Pau, pero básicamente las cosas grandes en el electrocardiograma, como inversión de las ondas T, que ahora vamos a analizar, con depresión del ST, el bloqueo de rama izquierda, verificar si hay otra arritmia que pudiera estar induciendo otras taquicardias o que pudiera poner en riesgo al paciente por ejemplo, un QT prolongado, un patrón de bugada, pacientes con diferentes tipos de bloqueos auriculoventriculares requieren una evaluación adicional. Es muy frecuente encontrar ondas T negativas en los electros de los deportistas. Y para nosotros, les digo que son un verdadero dolor de cabeza, porque siempre vamos a encontrar ondas T negativas que son muy diferentes al electrocardiograma de un paciente que no sea deportista de alta intensidad. De tal forma que hay algunos algoritmos para ayudarnos con las ondas T negativas. Y lo primero es la diferenciación de la raza. Definitivamente, los atletas negros tienen una alta incidencia de ondas T negativas que pueden ser normales desde hasta B4, mientras que en los atletas blancos la incidencia es solo del 3.5 y las ondas T negativas solo son normales en B1 y B2. Si estas ondas T negativas se asocian a depresión del ST, hay que realizar más pruebas, y si en los atletas blancos las ondas T negativas van más allá de B2 o son inferolaterales, se deben hacer también más pruebas. En el patrón juvenil podemos encontrar ondas T negativas hasta B4 en menores de 14 años, pero en mayores de 16 años las ondas T negativas ya se evalúan como pacientes adultos. Estoy aquí. Otro problema importante en los deportistas es la bradicardia. Recuerden que hay deportistas como Miguel Indurain, el pentacampeón del Tour de Francia, que tenía, según los informes, frecuencias de 28 latidos por minuto. Cuando nos llega un paciente deportista y tiene un electro como este, por ejemplo, que está muy bradicárdico, ¿qué va a pensar uno? ¿Este paciente es normal? O cuando hacemos un Holter y encontramos bloqueos auriculoventriculares o pausas sinusales como esta de un paciente que presentó pausas de hasta 8 segundos asintomáticos. ¿Qué hacer con los pacientes con bradicardia? La primera pregunta, ¿está en ritmo sinusal todo el tiempo o alterna con ritmo de la unión? ¿Cuál es la frecuencia mínima en 24 horas? ¿Cuánto es la frecuencia mínima durante el sueño? Aceptamos hasta 30 latidos por minuto, pero como les digo, hay gente que tiene 30 latidos por minuto estando en actividad normal. ¿Cómo es la frecuencia? ¿Cómo es la respuesta cronotrópica durante el ejercicio?
¿Tiene este paciente un bloqueo auriculoventricular asociado? ¿Tiene presíncopes o síncopes? ¿O tiene alguna otra arritmia asociada a la bradicardia? ¿Tiene fibrilación, taquicardia auricular? E increíblemente se encuentran arritmias muy graves en deportistas y arritmias muy importantes como la fibrilación auricular. La fibrilación auricular en los deportistas se encuentra 5 veces más frecuente que en las personas sedentarias. ¿Y a qué se debe esto? El ejercicio intenso produce un estiramiento de las fibras de las aurículas y un aumento del tono vagal que van a favorecer la fibrilación auricular. Lo mismo que la disfunción del nodo sinusal por la bradicardia, que va a inducir fibrilaciones auriculares durante los periodos de reposo. Además, el elevado porcentaje de pacientes, de deportistas con troponinas altas post ejercicio puede desarrollar y favorecer fibrosis que va a producir taquicardias ventriculares. Es importante entonces el electrocardiograma para ver si el paciente tiene otra arritmia como disparador, como increíblemente pasó con este deportista, José Joaquín Rojas, compañero de Nairo Quintana el año pasado cuando estaba en el Movistar. Este deportista profesional presentó un cuadro grave de arritmia, de fibrilación auricular, y cuando se fue llevado y atendido en urgencias, se demostró que tenía un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Un paciente que estaba en un equipo profesional de alto nivel y el electrocardiograma tenía una evidencia de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Diferentes estudios actuales y antiguos han demostrado definitivamente que hay un mayor riesgo de fibrilación auricular en deportistas, así que les recomiendo tener mucho cuidado a nuestros compañeros que ahora están metidos en el ciclismo, verificar los niveles de ejercicio que están haciendo, porque definitivamente hay más fibrilación auricular en los deportistas. Y en estas curvas vemos cómo a mayor ejercicio, a mayor intensidad de ejercicio, mayor posibilidad hay de desarrollar fibrilación auricular. En este caso, los sedentarios tendrían menos posibilidad de fibrilación auricular. Los factores que influyen en el remodelamiento de la fibrosis en la aurícula izquierda, tenemos el ejercicio intenso y el ejercicio crónico. El ejercicio intenso agudo va a producir un aumento de la presión sistémica y de las presiones pulmonares, que van a producir en las aurículas aumento de las presiones y aumento del estiramiento de las fibras miocárdicas con inflamación local que favorece la formación de fibrilación auricular. Esto es tan evidente que hay más fibrilación que se ha descrito este síndrome nuevo. En el año 17 se describió el síndrome de Pafiyama, que significa fibrilación auricular en pacientes deportistas jóvenes y de mediana edad. ¿Cuáles son estos criterios para diagnosticarlos con el síndrome de Pafiyama? Hay criterios mayores, como son inicio de fibrilación auricular paroxística durante la noche por aumento del tono vagal, que rara vez sucede en el ejercicio. Es más frecuente en varones entre 40 y 60 años, y aquellos que tienen práctica de ejercicio prolongada mayor de 6 horas por semana, que la hace la mayoría de estos deportistas. La FA se produce en corazones estructuralmente sanos y son atletas delgados, no hipertensos, no fumadores y no diabéticos. O sea, los mismos deportistas no se explican cómo pueden tener una arritmia grave. Hay criterios menores, como son ondas T negativas en derivaciones, bradicardia sinusal, crecimiento de aurícula izquierda, hipertrofia del ventrículo izquierdo, función ventricular diastólica normal, elevación del punto J en 2 derivaciones. El síndrome de Pafiyama definitivamente es algo evidente, así que cuando encontremos un paciente con una fibrilación auricular joven, menor de 60 años, y la fibrilación auricular es de inicio súbito, y este paciente tiene una práctica prolongada e intensa del ejercicio con fracción de eyección conservada, con los criterios menores que acabo de describir, y este paciente podría ser incluido en el síndrome de Pafiyama. Les voy a mostrar un caso clínico que sucedió y que atendimos. Este es un paciente muy intenso, porque a los pacientes deportistas, como les digo, quieren siempre superar retos.
y ellos no aceptan cuando uno les dice que hay que disminuir el ejercicio. Este es un paciente de 42 años, sin antecedentes cardiológicos de interés, acude a urgencias de una clínica muy importante aquí en Cali por un cuadro sincopal mientras jugaba tenis. Este paciente es atendido en urgencia y es dado de alta sin ninguna recomendación especial. Una semana más tarde, él vuelve a jugar tenis y en similares circunstancias presenta un nuevo cuadro sincopal. Es llevado a urgencias de nuestra clínica, en donde también es dado de alta increíblemente. El paciente durante ejercicio intenso pierde el conocimiento y el médico de urgencias le da salida como si nada. El paciente posteriormente va a la consulta y nos cuenta la historia clínica de síncope durante ejercicio intenso. Tiene este electrocardiograma que es compatible con una miocardiopatía hipertrófica. Inmediatamente lo traslado a la unidad de cuidados coronarios o intermedios. Se le hace una resonancia magnética que demuestra una miocardiopatía hipertrófica con alto riesgo de desarrollar arritmias graves y se le implantó un desfibrilador bicameral. A este deportista se le recomienda actividad física moderada, pero 4 meses después de implantado el cardiodefibrilador, mientras jugaba tenis nuevamente, presenta palpitaciones con un gran compromiso general, evidenciándose este electrocardiograma que muestra una fibrilación auricular con una respuesta alta en un paciente con una miocardiopatía hipertrófica y que produce un gran compromiso general. Aquí están las recomendaciones que se habían dado a este paciente de disminuir la actividad física a solo moderada. Este paciente que tiene fibrilación auricular y tiene un CHAS-VAS de 0, la pregunta es, ¿hay que anticoagularlo? La otra pregunta es, ¿este paciente sería un buen candidato para aislamiento de venas pulmonares? Recuerden que solo tiene 42 años y no tiene ningún factor de riesgo. Pues la respuesta es que sí hay que anticoagular estos pacientes con miocardiopatía hipertrófica, y aquí están las recomendaciones en donde dice que la anticoagulación es indicada en pacientes con miocardiopatía hipertrófica y fibrilación auricular independiente del CHAS-VAS. Por lo tanto, le iniciamos la anticoagulación al paciente y el 8 de este mes, o sea, hace pocos días, le realizamos un aislamiento exitoso de las venas pulmonares basándonos en los reportes de la experiencia de ablación de venas pulmonares en deportistas con muy buenos resultados. En conclusión, a tener en cuenta en los deportistas que tienen fibrilación auricular, primero, demasiado ejercicio puede causar fibrilación auricular con un umbral de 1.500 a 2.000 horas de por vida de ejercicio intenso. Las causas de FA en deportistas son multifactoriales. Tercero, se debe considerar el riesgo tromboembólico y hay que plantear un gran desafío, o sea, convencer al deportista de disminuir la cantidad de ejercicio que realiza. Quinto, la ablación de la fibrilación auricular se ofrece cada vez más como terapia de primera línea. Y en conclusiones, el entrenamiento de resistencia de alta intensidad a largo plazo puede promover un sustrato arritmogénico con fibrosis, cambios funcionales de las aurículas y los ventrículos. Y la relación entre entrenamiento de resistencia y riesgo de fibrilación auricular dibuja una curva característica de dosis respuesta. El ventrículo derecho es el talón de Aquiles del deporte de resistencia. Recuerden que ahí se pueden originar muchas arritmias con riesgo de muerte súbita. El sobreentrenamiento crónico puede originar un remodelado adverso de ventrículo derecho, originando arritmias ventriculares graves. Y las recomendaciones en sujetos con patologías arritmogénicas requieren un estudio cardiológico exhaustivo y un abordaje individualizado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Alberto. Muy buena su exposición. Por cierto, muchos, en la diapositiva está el doctor Alberto Negrete, que es el hijo de Alberto. El doctor Negrete, ¿no? Aparece en redes. Muchas gracias, doctor Pava, sí. Muchas gracias. Aparece como doctor Negrete, ¿no? El que sube los videos. Es común que se pongan un poquito enfadados los pacientes cuando les digamos que no hagan tanto deporte, ¿cierto, doctor? Pues no es que se enfaden, es que es imposible que hagan caso. No, olvídense que le van a hacer caso, doctor Pava.
De hecho, ya tenemos algunos compañeros electrofisiólogos haciendo ciclismo. Hay unos de Medellín que se suben desde Medellín hasta Río Negro en bicicleta. Y aquí tenemos al doctor Gil también haciendo ciclismo intenso. Ya tiene 50 años y pues está en el grupo de pijama. De riesgo de COVID. Muchas gracias, doctor Negrete.